La carne tiene memoria y la memoria no siempre es amable. Hay sonidos que los vivos no quieren oír. Uñas raspando la tierra, el crujir de una lápida removida, el susurro frío de una boca ya sin aliento. En la soledad de su granja, todos esos sonidos hablaban. A veces eran reproches y otras consuelo. Decía que nadie se iba realmente, solo cambiaban de forma, y él aprendió a escucharlos. Esta es la historia de un hombre, lo que fue, lo que hizo y el por qué. Un maestro artesano de la piel, la carne y los huesos. Prepárate. Esto es Amselgeist. Bienvenido a la oscuridad. Nací el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Fui el segundo hijo de George y Augusta. Henry era mi hermano mayor. Nuestra vida se trasladó a una granja en el condado de Plainfield cuando yo era un niño. Un lugar frío, encajonado entre los campos, aislado del ruido del pueblo y de la conversación pública. Crecí dentro de la casa de mi madre, bajo su mirada constante y su verborrea religiosa. Mi infancia no fue otra cosa más que una lección interminable sobre la culpa, el pecado y lo que ella llamaba la corrupción del mundo. Augusta hablaba como si tuviera verdades eternas. La Biblia era su martillo y la culpa su látigo. Me decía que las mujeres eran peligrosas, que el sexo era pecado, que el mundo estaba lleno de lujuria y que solo la austeridad y la obediencia mantenían a los hombres en el camino correcto. A su lado aprendí a mirar con temor cualquier posibilidad de placer. Aprendí también a mirar a las mujeres con una mezcla de reverencia y repulsión. La amaba con una devoción que no sé explicar de otra forma. No era cariño común, sino una necesidad casi ritual. Ella era mi moral, mi tribunal y mi condena. Mi padre era otro tipo de presencia, borracho, ausente, débil. No tuvo fuerza para desafiar a Augusta, ni para ofrecer a mi hermano y a mí un modelo distinto. Henry y yo éramos diferentes. Henry era más social, más audaz, discutía con nuestra madre, se burlaba de sus miedos. Yo, en cambio, aprendí a callar, a observar y a adherirme a sus dictados. Esa observación fue una semilla que, con los años, echaría raíces muy oscuras. La casa creció en mi mente hasta convertirse en un templo y en una prisión. Toda habitación tenía reglas y, sobre todo, tenía la voz de Augusta, dictando lo que era puro y lo que no. Cuando murió mi padre en 1940, la vida dejó de ajustar su marcha habitual. Cuando Henry murió en 1944 en aquel incendio, algo dentro de mí cambió, algo se enfrió y se endureció. La pérdida de Henry me dejó más aislado aún, pero lo peor de todo fue la muerte de mi amada madre en 1945.
Esa fue la fractura que abrió un abismo en mí. Ella, la que nos había gobernado con convicción férrea, la que nos había mantenido separados del mundo, se fue, y yo me quedé con algo que no tenía nombre, pero que me quemaba por dentro, la urgencia de que ella no me abandonara del todo. Al quedarse la granja a mi nombre, la convertí en un santuario fúnebre y un taller a la vez. Cerré la habitación de mi madre como quien preserva un relicario, su cama, su ropa, sus Biblias. Conservé sus sábanas con una exactitud religiosa, pero aquella ausencia nunca se llenó. Lo que quedaba fue un hueco que empecé a intentar remediar de modos que, con el tiempo, la palabra humana llamaría monstruoso. Comencé a leer todo lo que encontraba sobre anatomía, medicina y relatos macabros. Las revistas médicas, los folletos y los recortes me ofrecían un vocabulario nuevo. Órganos, piel, corte, sutura. No era simple curiosidad, era instrucción. Las tumbas en el cementerio cercano a Plainfield comenzaron a traerme respuestas que la iglesia no podía. La tierra debajo de las lápidas guardaba lo que el mundo había llamado irreparable, cuerpos que alguna vez habían respirado y que ahora, sin latidos, ofrecían la materia que yo necesitaba para hablar con mi madre de nuevo. La primera vez que abrí un ataúd, no lo hice por maldad, sino por un impulso que solo puedo describir como una aproximación hacia algo perdido. La tierra cede, la madera cruje y el olor de la muerte sube en ráfagas, y la vista de un rostro sin vida produce una mezcla horrible de asombro y alivio. Esa primera vez sentí que podía tocar la permanencia. Era la corrupción que mi madre me había advertido y al mismo tiempo la posibilidad de construir algo otra vez. Con los años, mi casa comenzó a llenarse de objetos hechos con materiales que nadie imaginó razonables. Lo que yo creé allí eran reliquias. Mis máscaras de piel, recubrimientos, muebles forrados con piel curtida, huesos usados como adornos, cráneos convertidos en tazones. Todo tenía una intención: devolver lo femenino a mi control, recrear la presencia que Augusta había dominado en vida. Las mujeres que la religión de mi madre habían pintado como peligrosas se transformaron en materia moldeable, en una forma de sentido. Si no podía tener su aprobación en el mundo de los vivos, al menos podría producir su figura con la piel de otras. Hay quienes imaginan que mis piezas fueron hechas con calma quirúrgica. Hubo momentos de precisión, claro, pero sobre todo fue labor de alguien que trataba de reconstruir una presencia imposible. Tenía en mente un propósito terrible y casi infantil, un traje femenino que pudiera ponerme y en el cual sentir la sombra de mi amada madre. Me probaba las máscaras, las cinturillas, a veces frente a un espejo, buscándome en la cara de otra. No había glamour en eso, solo una búsqueda desesperada de pertenencia. Pero he de confesar y reconocer que no todo lo que obtuve vino de tumbas. La cruda necesidad de carne fresca se hizo presente cuando los cuerpos exhumados empezaron a deteriorarse de maneras que complicaban su uso prolongado. Mi capacidad para sostener la ilusión decayó, y entonces empecé a cruzar un límite distinto: la vida. Las intervenciones pasaron de lleno a la intención mortal. En 1954 desapareció Mary Hogan, la dueña de una taberna del pueblo. Con el tiempo, confesé que yo la había matado. Para mi mente, había una lógica distorsionada. Ciertas mujeres
parecían encarnar la transgresión que mi madre había condenado. Al desfigurarlas, yo las purgaba. Mary era una presencia corpórea y tangible que se cruzó en mi camino. Su ausencia se volvió material de mi taller. La última vez que la calma de la granja fue rota ocurrió en 1957. Bernice Warden, propietaria de la ferretería del pueblo, fue la que marcó mi final. Su hijo, que trabajaba como ayudante del alguacil, notó que su madre no había regresado a casa. Al investigar, las sospechas se dirigieron hacia mí. Cuando la policía fue a buscar la verdad, lo que encontraron fue más que un crimen aislado. En mi cobertizo, colgando boca abajo, estaba el cuerpo de Bernice, la evidencia de que mis impulsos habían cruzado la frontera de lo manejable. Junto a ella, la casa reveló su íntimo desastre. Encontraron recipientes con órganos, pieles humanas convertidas en objetos, cráneos, máscaras y un olor que ningún lenguaje elegante podría disfrazar. Fue la policía la que retiró la tapa de mi mundo y lo dejó expuesto a la luz. El descubrimiento fue mediático y brutal. Los periodistas, la gente del pueblo, los oficiales, todos querían ver el interior de la mente que había traducido la soledad en ese catálogo de restos y muebles. En la prensa aparecieron nombres y comparaciones. Algunos dijeron que mi casa parecía una carnicería, que mis objetos eran abominaciones. Otros usaron mi nombre para hablar de monstruos y para buscar explicaciones fáciles. Pero en la celda y bajo la mirada de la ley no buscaba excusas mediáticas, buscaba la palabra que cerrara el agujero de mi pérdida. Desafortunadamente, no la encontré. Me arrestaron el 16 de noviembre de 1957. Desde entonces, mi vida dejó de ser la de antes. Pasé de ser un hombre solitario en una granja a convertirme en una pieza de exhibición en un caso que la nación devoró con morbo. Se realizaron autopsias, exhumaciones y una investigación que reveló que, además de las 2 muertes admitidas, hay cuerpos exhumados y restos de varias mujeres locales que yo había robado de sus tumbas. La cifra exacta de tumbas profanadas varía según los informes, pero lo que nadie discutía era la repetición del patrón. Mujeres como materia, la posibilidad de producir con ellas la presencia que yo ansiaba. Cuando los médicos y los jueces examinaron mi caso, su diagnóstico y su veredicto no fueron simples. En principio fui declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Pasé años en instituciones psiquiátricas y más tarde, en 1968, fui considerado competente para enfrentar el juicio por el asesinato de Bernice Warden. Fui hallado culpable, pero el tribunal determinó que era legalmente insano, por lo que la pena de prisión se transformó en confinamiento en una institución mental. Las mentes encargadas de mi evaluación comenzaron a usar términos que a mí me resultaban abstractos: esquizofrenia, psicosis, distorsión de la realidad. Para la sociedad fue un alivio etiquetarlo. Para mí fue otro marco que no alcanzaba a explicar lo que había sucedido en mi aislamiento. No recordaba muchas cosas. No entendía quién era yo. Los años en la institución no borraron mis imágenes ni mis rutinas. Había quienes me visitaban con atención clínica, otros querían observar a la bestia, y yo hablaba muy poco. A veces las voces en mi cabeza, la herencia de mi madre, sus frases aprendidas, ocupaban el mismo lugar que la memoria de las manos trabajando. A esas alturas ya estaba viejo y cansado. Me dolía respirar.
En 1984, los médicos me dijeron que ese sería mi último año de vida. Y así fue. El 26 de julio de 1984, fallecí por complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Pero entiendo que mi historia no terminó con mi muerte. Las películas, los libros y los reportajes se encargaron de que mi nombre nunca se apagara. Sé que quienes escuchan mi relato buscan monstruos claros, orillas netas donde ubicar la maldad, pero la maldad suele ser una línea quebrada entre la soledad, la interpretación de la religión, el hambre de compañía y un sentido retorcido de reparación. En mi caso, la figura de mi madre fue esa bisagra. Ella creó en mí la idea de que la carne puede ser juzgada, que la pureza existe y que la transgresión debía castigarse o corregirse. Yo intenté, en la manera más grotesca, reparar lo que ella dejó inconcluso. Lo intenté usando una materia que no debía ser tocada y la transformé en un lenguaje que la sociedad solo pudo leer como horror. Si algún día escuchas una historia sobre una máscara hecha de piel humana o una silla tapizada con carne, no la imagines como un capricho exótico. Imagínala como el fruto de una voluntad quebrada que quiso reconstruir un vínculo. Yo no pido perdón por los hechos. Ni siquiera sé si una disculpa podría tener sentido para los que sufrieron. Pido, quizás, que se examine la serie de circunstancias que nos empujan a actos irreparables. La religión que quema la curiosidad, el aislamiento que endurece la empatía, la pérdida que se intenta engañar con formas que no entienden el consuelo verdadero. Hubo momentos, en la prisión y en los hospitales, en que intenté ordenar mis pensamientos y explicar lo que hacía con palabras, que no buscaba el dolor, que no iba tras la carne por placer en el modo en que los demás lo entienden. Yo simplemente buscaba una presencia, una continuación de la autoridad de mi madre. Aunque otros dijeron que mi confesión de 2 asesinatos era demasiado simple, y que quizá había más verdades enterradas en la granja y en otras tumbas. La policía y los investigadores vieron en mis manos evidencia de repetición. Cada objeto hallado era una línea en la lista de lo que había deshecho del mundo para rehacerlo. Al final, mi historia adquirió vida propia. Las películas tomaron fragmentos, los escritores añadieron su propio terror y la gente empezó a usar mi nombre para asustar a los niños. Mi granja se convirtió en un arquetipo de la locura rural y, sin embargo, la raíz de mi acto no es sencillamente terror ni puro perverso goce. Es la historia triste de un hombre moldeado por una madre que enseñó el miedo como virtud y por una soledad que se volvió materia. Eso es lo que soy. Eso es lo que hice y eso es lo que todavía, en la oscuridad, escucho cuando la noche cae sobre Plainfield. La carne guarda secretos que los huesos nunca confiesan. Si alguna vez te acercas a una tumba, recuerda que debajo hay historias no resueltas. Y si sientes la tentación de convertir la pérdida en proyecto, recuerda que esas manos que trabajan pueden multiplicar el dolor que intentan remediar. Yo lo aprendí tarde y el precio fue excesivamente grande. Todos me conocen como el carnicero de Plainfield, pero yo soy Ed Gein. Deja tu comentario, suscríbete y comparte. Y recuerda,
No tengas miedo, yo siempre estaré contigo.